la tarde. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. Colegiados en la tarde. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado. Arrancamos Colegiados, ya sabes que siempre que suena esta sintonía tengo buena compañía y siempre que llegan los miércoles, cada 15 días, pues tengo la mejor, a los más guapos, ¿para qué vamos a mentir, no? Al Colegio de Ingenieros en Geomática y Topográfica. La primera vez no sabía ni lo que era la geomática. Juan Navarro, bienvenido. Buenas tardes, Silvia, ¿qué tal? Un placer verte. Igualmente, ¿todo bien? Todo muy bien. Todo bien, muy bien. Tengo a Enrique Sordó. Hola, Enrique. Hola, buenas tardes. ¿Cómo ha ido todo? Que sé que no has parado esta semana de eventos. He tenido un poco de viaje, todo muy bien. Y acércate al micro. Encantado de estar con vosotros lejos. otra vez. Gracias por venir. Casi empalmando, ¿no? El viaje con la entrevista. ¿Y me traéis un registrador? Así es. A ver, presentádmelo. Bueno, es José Soriano Ramírez, responsable de atención a los consumidores y usuarios del Decanato de la Comunidad Valenciana del Colegio de Registradores de la Propiedad de España y es registrador de la propiedad en Monóvar, Alicante. Monóvar, buen sitio, Monóvar. Sí, muy bueno. Hola, bueno, bienvenido. Tardes. Acércate también al micrófono. Buenas tardes. Muchas gracias, primero de todo, por invitarnos al Colegio de Registradores a poder conocer. Hola, qué gracia que tienes. Sí. Cordobesa. Buenas tardes, gracias. Bueno, es un placer. Bueno, primero vamos a ver lo del buzón, porque pocos colegios como este tienen tanta actividad a nivel de consultas, de dudas, de preguntas. ¿Cómo va el buzoneo esta semana? Muy bien, hoy traemos dos consultas. Una es en referencia a tecnologías como láser escáner y fotogrametría, que un oyente nos consulta cuál es la mejor de las dos. Y bueno, para quien no lo recuerde, Vamos a comentar. Las láser escáneres realmente es un instrumento que analiza el objeto y nos permite generar un modelo en 3D mediante un haz láser, ¿vale? Y la fotogrametría es una tecnología que también nos permite reconstruir objetos o escenas. Lo único es que a través de varias fotografías, ¿no? Desde distintas localizaciones. Pues bueno, aquí, ¿cuál es mejor o cuál es peor? Pues es como decir que es mejor, Cristiano Ronaldo o Messi, ¿no? Depende. Depende, ¿no? Los colores. Eso ya cada cual. Pues bueno, realmente es un tema que habría que tratar en profundidad. Dependiendo de la situación, será mejor una u otra y dado que hemos visto bastante interés sobre el tema, trataremos en un próximo programa. Y la segunda cuestión que nos llega es en referencia a la adquisición de una propiedad. Nos han consultado que, no nos ha especificado si es urbana o rústica, pero sí que nos ha consultado por qué nosotros en los distintos programas hemos recomendado siempre la inscripción en el registro de la propiedad. Y si era válido simplemente con un contrato privado o a lo sumo una escritura. Bueno, aunque posteriormente nuestro invitado de hoy nos podrá informar e ilustrar más al respecto, nosotros sí que es cierto que siempre recomendamos que se inscriba en el registro de la propiedad. ¿Por qué? Porque somos sensibles a estos problemas, porque los vemos a diario, ¿no? Que al final, pues por no estar inscrito en el registro de la propiedad o no estar bien identificado, pues continuamente hay litigio, ¿no? Hay problemas que acaban en esto. Y bueno, el registro de la propiedad pues protege la mayor inversión que una familia o una persona puede tener, que al final es la adquisición de una vivienda, ¿no? Entonces es bueno pues que este derecho esté protegido, ¿no? Y el registro de la propiedad nos permite tener las máximas garantías y sobre todo, que hablaremos posteriormente, tras la reforma de la Ley 13/2015, pues bueno, se incorporan pues la incorporación de las coordenadas, entonces pues sí que se identifica de una forma mucho más precisa lo que es el bien inmueble. Muy bien. Qué ordenado lo lleva todo, ¿eh? Sí. Esto es un gerente como Dios manda, míralo. Es impresionante. Pues vamos a hablar, si queréis ya, ¿no?, de esta ley. Sí. Me comentaste que era un poco... No es la primera vez que hablamos de ella. Me hicisteis una pequeña introducción de, no sé, las principales novedades, cuando se aprobó y tal. Pero sí que me gustaría, José, que me avanzaras, que me explicaras. Porque yo me la he leído. Toda no, lo confieso. Solamente algunos artículos que son los que se habían modificado. Y es difícil de entender. Mucho. Es muy complicado. Sí, Vamos a ver. Es muy técnica, una ley muy técnica. Exacto.
Lo que hay que tener en presente es que esta ley 13/2015 ha reformado dos leyes, la ley hipotecaria y la ley del catastro. Y como consecuencia de ello, todo el mundo siempre se plantea esta ley a qué atiende o qué es lo que pretende. Esta ley regula dos instituciones diferentes, el registro de la propiedad por un lado y el catastro por otra. Brevemente decir que el registro de la propiedad es un registro jurídico. ¿Y esto qué quiere decir? Que es un registro que produce efectos frente a todo el mundo de lo que en el mismo se inscribe. Es la diferencia fundamental con los registros administrativos, que es, por ejemplo, el catastro. Es un registro, el de la propiedad, de inscripción voluntaria. Vale. El catastro no, el catastro de inscripción obligatoria. Pero eso es a partir de esta ley. No, antes lo era también. Eso era siempre ha sido así. Siempre ha sido obligatorio. Eso tiene una justificación, y es que el catastro tiene un carácter eminentemente fiscal, tributario. Lo que pretende es tener controlada todo el territorio, a quién pertenece el territorio y que tribute en impuestos como el IBI, por ejemplo, o para determinar la base imponible de otros impuestos, que tribute quien en cada caso sea titular. Por eso hay una serie de discrepancias, o puede haberla, entre el catastro y el registro de la propiedad, porque no todo el mundo inscribe en el registro de la propiedad. Y en esto, al hilo de lo que decía Juan Pablo ahora mismo, ¿por qué debería de inscribir una persona cuando compra en el registro de la propiedad? Por eso que hemos dicho, porque si no inscribe, lo que ha firmado produce efectos solo entre los que lo firman. Cuando se inscribe en el registro de la propiedad, produce efectos frente a todo el mundo. Lo que ocurre que no basta con un documento privado para que inscribir en el registro de la propiedad, sino que tiene que ser la titulación pública, un documento público, una escritura, un documento judicial o un documento administrativo, dependiendo de los casos. Esta es la principal diferencia entre registro y catastro. Esta ley lo que tiene presente es que recae el catastro y el registro sobre una misma realidad. ¿Qué realidad es esa? La realidad inmobiliaria. Uno lo hace desde el punto de vista, sobre todo, jurídico, y otro desde el punto de vista físico, por lo que decía antes, que es el catastro. Y lo que pretende es extender los efectos del registro de la propiedad no solo al contenido jurídico, sino al contenido físico del objeto del registro de la propiedad. Ahora me pondrás ejemplos, Ahora me pondréis ejemplos porque... ¿Vale? Y otra cosa es que esta ley no es el primer intento de hacer esto. Sí, por eso yo te quería preguntar, porque siempre que hay un argumentario para cualquier modificación legal, siempre se habla de que hay que mejorar una regulación preexistente, ¿vale? Siempre lo ponen entre los prórrogos y tal. ¿Qué había que mejorar entonces? ¿Qué es lo que fallaba? Claro, había que mejorar que hasta ahora el intento de establecer una coordinación entre el catastro y el registro, la información que uno y otro tenían, era la necesidad de establecer la referencia catastral que identificaba las fincas registrales. Pero esto no quiere decir que la finca registral estuviera perfectamente delimitada en cuanto a su objeto. Esta ley atiende a la delimitación física de las fincas registrales. ¿Es dónde entráis vosotros? Claro. Sí, la forma. ¿Es dónde entráis vosotros? Exacto. Efectivamente, y que el registro de la propiedad proteja no solo el derecho, no solo a quién es el dueño de algo, quién tiene una carga sobre una finca, sino también el objeto de ese derecho, que delimite perfectamente y físicamente la ubicación en el territorio de una finca registral, de un bien inmueble. De ahí la trascendencia de esta norma. Y en todo este contexto, ¿por qué en una de las lecturas que hice de análisis de la normativa habla de que la consecuencia inmediata es que para inscribir, estoy leyendo literal, una reparcelación ya no basta que se aporte el plano en papel de la reparcelación? ¿Eso qué significa? ¿Que tenéis que aportar ahora algo geolocalizado, no sé qué, en formato digital y el formato que hemos ¿Y comentado, antes formato se hacía GML? en aporte papel? ¿Se aportaba en papel? Sí, lo que ocurre es que hasta este momento no estaba georreferenciado. Pero hasta este momento es hasta hace 4 días. Claro. Ahora la ley parte de entender que como el registro de la propiedad de inscripción voluntaria, no todos los supuestos han de delimitarse según la ley físicamente en las fincas registrales, sino solamente en aquellos supuestos en que la finca nace al tráfico jurídico. O sea, la primera nace vez... al tráfico jurídico. ¿Eso en cristiano qué significa? Eso quiere decir que cada vez que se abre un folio, cada vez que se hace una inscripción primera de una finca... Sí. En ese momento la ley exige con carácter obligatorio que se delimite físicamente esa finca. O sea, toda finca nueva a partir de ahora estará delimitada perfectamente en el terreno. Y una vez coordinada gráficamente con catastro, la protección del registro se le extenderá no solo a lo jurídico, sino también a la delimitación física de la finca. ¿De acuerdo? Apunta. Sí, simplemente lo que comentabas, lo del papel, aparte pues lo ha me dicho, sorprendió cuando leí. Es la georreferenciación. Es cierto que eso está en las resoluciones, que no está en la propia ley, pero también se hace referencia a ello. La georreferenciación pues habla de coordenadas, habla de expresarlas en un sistema
geodésico de referencia, con una proyección cartográfica, con topología, o sea, una serie de cosas que antes en un papel era muy complicado. Y aparte explica que hay que darlo, por así decirlo, en un formato digital. Claro, a mí lo que me sorprendió cuando lo leí, porque esta ley es del año pasado. Sí. Claro, que aún se hiciera así, me sorprendió un poco. Quizá porque la información como digo, del registro de la propiedad se centraba más en el aspecto jurídico. De hecho, incluso el Tribunal Supremo a primero de 2015 señalaba que la protección registral era plena en cuanto al contenido jurídico, pero no en cuanto al dato físico, al dato de hecho, era una presunción, podía desvirtuarse, y precisamente ahora a esto es lo que atiende la ley, a que desde este momento toda la finca esté perfectamente delimitada. Aparte, a la altura tecnológica en la que nos encontramos, es imprescindible poder ubicar físicamente las fincas. Hay gente que viene en ocasiones al registro, a la oficina, y pregunta, ¿tienes 2 fincas registrales? Y dice, quiero vender esta de arriba, pero ¿cuál de estas 2 fincas registrales es? Y claro, tenemos que mirar los linderos y poder delimitarla. Una vez que hagamos esta delimitación física, sabremos concretamente la finca registral, dónde está y cuáles son sus linderos. Y además unos linderos inamovibles, porque ha quedado inscrita la base gráfica de dicha finca. Vale. Sí, también, claro. como bien ha comentado José, la obligatoriedad en ciertos supuestos de esa delimitación, pero también hay que comentar a los oyentes que si ellos tienen un bien inscrito en el registro de la propiedad, pueden incorporar esa base gráfica y que esté delimitado de forma correcta. Claro, ¿no? El propietario puede, está previsto en la ley hipotecaria, ahora ir a la oficina del registro y solicitar que su finca registral se delimite físicamente. Allí mismo lo puede solicitar. Lo puede solicitar, por supuesto, sin necesidad de ninguna otra formalidad, más que una instancia y ratificada con firma ante el registrador, no hay mayor problema. Y para ello puede aportar la base gráfica catastral, si el catastro se corresponde con la realidad, o en caso de que no sea así, una representación gráfica que se denomina alternativa, que es la que realizan los técnicos, cuando el catastro no se corresponde con la realidad. Vaya, alternativa. Efectivamente. Que no sois toreros, ¿no, chicos? Cuando hay que ser torero, no, pero... te tomo la alternativa. Muy interesante. Y que, por lo tanto, era muy necesaria esta reforma. Lo extraño es que no hubiera sido antes. Yo entiendo que sí, que era muy necesaria y que además hay que tener presente que esta delimitación geográfica y física de las fincas supone también un valor añadido a la propiedad inmobiliaria, porque la ubica la finca registral sobre el terreno. Hay que tener en cuenta que además el mercado crediticio en España se apoya básicamente en el derecho de hipoteca, y mientras más y mejor esté delimitada el objeto de tanto del dominio del derecho de propiedad como de las hipotecas, mayor valor tendrá esa propiedad inmobiliaria y aumentará la riqueza y el tráfico jurídico inmobiliario, por supuesto. ¿Todo bueno? ¿No hay nada malo? ¿Habrá alguna carencia? Sí. Bueno, cada uno tiene su punto de vista, pero en líneas generales, nosotros, desde el colegio los ingenieros, como técnicos, la consideramos muy positiva. Y bueno, yo creo que... Sí, yo entiendo que la ley es muy positiva, pero que es un primer paso. Aún queda... Sí, aún queda, porque hay supuestos, yo probablemente habría supuestos como, por no entrar demasiado a lo técnico, que hubiera extendido la obligatoriedad de la inscripción de base gráfica. Es cuando se rectifique una descripción de una finca, exceso de cabida, defecto de cabida, cuando se rectifique debería de inscribirse, porque si ya estamos tocando la finca, toquémosla de una vez, dejémosla arreglada ya para el tráfico inmobiliario. Pero bueno, claro, poco a poco. No había nada hasta ahora ya... Bien, ya hemos dado un pasito. Ten en cuenta que sí que puede entenderse que a lo mejor el ciudadano puede entender que si ahora te obligan a hacer un plano por un técnico, o en el caso de que el catastro no te lo... pues te va a encarecer un poco el precio, procedimiento. ¿no? Entonces, claro, eso hay que tener cuidado porque no es cuestión de aprobar cosas que de repente nadie pueda afrontar. Pero también es cierto que, imagínate, esto se pone muchas veces de ejemplo, cuando ejemplos. Tú quieres vender una casa o tu casa y tienes el baño un poco pues así, pues a lo mejor te interesa reformarlo para sacar mejor precio a lo que es para darle más valor. Pues en esto igual. Y eso lo mismo con las fincas. Lo ha explicado José, si tú defines físicamente la finca perfectamente, siempre va a tener mucho más fácil que ella entre en el mercado, que se pueda comprar o vender, porque todo el mundo tiene claro sobre lo que estás que tratando. No hay ni trampa ni cartón, es lo que hay. Son las cifras y lo técnico y no hay... Lo que te aporta esta ley es que, evidentemente, el tema
de los derechos estaba ya plenamente cubierto por lo que es el registro y queda un poco a lo mejor más en el indefinido la realidad física. Esta ley acerca... Lo unifica todo. Claro. ¿Y eso es lo que significa coordinación? Es que he leído muchos sitios que esto facilita la coordinación, que antes no se había... Antes lo que ocurría es que había antes había una serie de comunicaciones entre catastro, registro de la propiedad, notarios, pero que eran en un solo sentido. Nosotros les comunicábamos cosas al catastro, pero no era bidireccional esa información, no era entre catastro y registro. Ahora sí, ahora lo que se pretende es que la información que hay en el registro se coordine con la que hay en el catastro. Que no estaban. No estaba siempre plenamente, por esos caracteres que te decía antes de voluntariedad en la inscripción en el registro, obligatoriedad en el catastro. Por eso, ¿ahora qué ocurre? Que aquí está la clave de la ley. Cuando existe una coordinación gráfica, quiero decir, cuando la información del registro y la del catastro es perfectamente coincidente, se alcanza lo que se llama la coordinación gráfica. Es el final, el objetivo de la ley. El sumum, la plenitud. Eso es. La importancia está en que el artículo 10 de la ley hipotecaria ahora dice que una vez alcanzada la coordinación gráfica, se presumirá a los efectos del artículo 38 de la ley hipotecaria, quiere decir, el registro de la propiedad protegerá la ubicación y delimitación geográfica de la finca. ¿De acuerdo? Ese efecto depende de la coordinación gráfica con un catastro, que puede ser cuando se inscribe el catastro, porque el catastro se corresponde con la realidad, o indirectamente cuando los técnicos midan la finca, la georreferencien y se le haga saber al catastro para que haga la oportuna rectificación. Por una u otra vía se llega a esa coordinación gráfica. Y esa coordinación, si va en los dos sentidos, ¿lo hacen tanto técnicos como registradores? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Los técnicos lo que se encargan siempre de la parte técnica, de ir a hacer un levantamiento topográfico, poner la coordenada, poner el punto, exactamente. Y lo otro es cosa vuestra. Claro, y luego lo que se tramita es un procedimiento registral, donde, por supuesto, hay que notificar a los colindantes registrales que estén afectados. A los de al lado. Y a los vecinos, claro. Y en el caso de la base de los técnicos, de la base gráfica alternativa, también a los catastrales, porque vamos desde el registro a decirle al catastro que rectifique su base gráfica, porque no se corresponde con la realidad. ¿Y esto también que me beneficia, José? Yo como ciudadana del mundo... Indiscutiblemente en que el objeto de tu derecho de propiedad, de tu casa, de tu finca rústica, está perfectamente delimitado y protegido por el registro y bajo la salvaguarda de los tribunales. Que es lo ahí que es donde voy. Eso me evita problemas a la hora de llegar a tribunales porque está todo... Vale. De hecho es que yo, desde mi punto de vista, es una temeridad no hacerlo. Por un lado, no escribirte bien, y por otro lado, no incorporar la base gráfica, ¿no? Claro. La delimitación del... Lo sorprendente es que se hiciera, fíjate, es impresionante. Lo que habréis tenido que ver. Para entenderlo hay que atender al propio origen del registro de la propiedad. Es que el registro, cuando surge, lo hace sin catastro, sin un apoyo gráfico, y lo hace en base a la voluntad unilateral del titular de su derecho, que decía, esta es la descripción de mi finca, efectivamente, y la describía como él pensaba le venía. o le convenía, porque a lo mejor por motivos fiscales decían menos superficie de la que en realidad tenía la finca. Ay, la picardía española. Exacto. Ahí hay un error común en la ciudadanía, en que, por ejemplo, ellos ven catastro y piensan que catastro es el que delimita su propiedad. Eso es que mi finca no se corresponde con... O en catastro me pone tantos metros y yo tengo que tener tantos metros. Realmente, como ha explicado José, el catastro tiene un fin más fiscal. Y donde están los derechos de propiedad están en el registro. Allí. Con lo cual, que ahora se coordinen, es decir, es un avance. Es un gran avance. Y puede hacer que la gente entienda que donde realmente radica todos esos derechos están en el registro. Aclare esa duda. Y al verlo, porque siempre una imagen, ya hemos comentado alguna vez en este programa, una imagen a veces también ayuda a aclarar las cosas, por así decirlo. Y carencias, chicos, ¿qué es lo que hay que mejorar? Porque me estáis diciendo que eso es un avance, que era una temeridad lo que hacíamos antes, ha quedado clarísimo los beneficios que obtenemos la ciudadanía, aclaramos las confusiones que existían, pero ¿qué falta por mejorar, José? Y yo pienso que como primera mejora que debería de realizarse seguramente sería una labor de concienciación a la gente para que verdaderamente pueda entender un tema que en principio es técnico, pero que luego redunda muchísimo en su día a día y en el derecho que tiene, en su vivienda, cómo está delimitado. En muchos supuestos no hay ningún conflicto con los vecinos, pero en otros muchos supuestos sí que los hay. Entonces, lo mejor sería, de hecho, acceder a que al registro de la propiedad acceda no solo que es propietario de algo, sino de qué es propietario y delimitarlo perfectamente.
¿vale? Vale, ese es un tema. Otro. Desde nuestro punto de vista como técnicos. Esta ley te permite coger lo que es la cartografía catastral o la certificación catastral gráfica y descriptiva, ¿sí?, y llevarla y presentarla, ¿vale? Claro, hemos dicho que el catastro no refleja realmente lo que puede ser tu propiedad, ¿vale? Es una realidad aparente. Desde nuestro punto de vista, hubiese sido más positivo, aunque siempre con todas las medidas de equilibrio para no empezar a tener que hacer levantamientos a diestros y siniestro, pero sí que es cierto que si tú no mides lo que tienes en el terreno, no vas a saber si el catastro está reflejando tu realidad o no. No sé si me explico. Sí, totalmente. Tú ves un cuadrado en... ¿Me has dicho alguna vez alguna comparativa de imagen, como bien dices? Y es eso, tú ves una superficie y tú dices, hay tantos metros, pero eso puede ser a ojo y puede no ser acertado. Claro. Eso me lo has dicho muchas veces. Eso se debía dar bastante, porque me ha dicho Enrique que se daba muchísimas veces. Claro que sí. Y además el problema lo tenemos en aquellos supuestos donde, dependiendo de 10, 20, 15 metros, que en una finca de 10.000 metros puede parecer irrelevante, depende de que te puedan o no dar una licencia para construir. Entonces, por pocos. Claro, es que la zona, por ejemplo, en la que yo estoy, en Monóvar, si no tienes la finca rústica 10.000 metros, no te dan licencia para construir una vivienda unifamiliar. Entonces, es trascendental delimitar físicamente la finca, en todo caso. Bueno, trampitas aquí no se van a hacer poner muchas. Aquí se acabó. Se acabó las trampitas, ¿eh? Se reduce. A ver, un cambio que hay también tras esta reforma, sobre todo, es que lo que es la cabida, lo que es la superficie del bien inmueble ya no es tanta superficie, ya no ¿no? es al ojo. Ahora depende de las coordenadas, ¿no? Es matemático. Es una solución matemática, entonces ahí... Cuando decís cabida, os referís a la superficie. Sí. Vale, la cabida. Bueno, pues me parece que el tema es muy favorable. ¿Me podéis poner algún ejemplo gráfico real que hayáis palpado, que hayáis conocido, para que la gente lo pueda visualizar? Sí, ¿Algún hecho práctico? Por ejemplo, en un supuesto, me voy a referir a la descripción para que la gente entienda cuál es la situación actualmente hasta la entrada en vigor de la ley. Un caso real. Yo tengo una finca registral, cuya descripción más o menos es parcela de terreno en tal término municipal, paraje del Rodriguillo, partido del Faldar. Vale, por ejemplo. Y ahora queremos saber dónde está esa finca registral. Vale. Usted, pues pregúntele probablemente a al vecino del pueblo, al mayor, que le va a decir perfectamente cuál es. Una vez que llegamos al procedimiento de inscribir una base gráfica catastral y si no, la de técnico, la alternativa, la descripción de esa finca podría ser igual que hemos dicho, pero se complementa diciendo las coordenadas de la representación gráfica de esta finca son las siguientes. Y se incluyen en la inscripción. A partir de ahí esa finca está perfectamente delimitada. Y en adelante, si se quiere rectificar la finca, por supuesto se podrá rectificar, pero habrá que acreditar el por qué. No puede suceder como hasta ahora pasaba, que cada X tiempo había un pequeño exceso de cavidad. No, las fincas miden. Se va haciendo más grande. Efectivamente. Es que claro, es que lo que tiene va creciendo, hombre. O sea, es así. Madura y se va haciendo la cosa más amplia. Y si me permites, una cosa que también es muy, muy positiva de esta ley es que tiene un segundo apartado, que es el relativo a la protección del dominio público y a la protección medioambiental de la propiedad. ¿Por qué? Porque dice que en el registro de la propiedad se haga constar la información medioambiental, urbanística o administrativa del derecho de propiedad. Solo hablaremos con detalle. Y además, la Dirección General de los Registros, el Ministerio de Justicia, ya ha aclarado diciendo que se protege por esta ley el dominio público inscrito, que las administraciones están obligadas a inscribir su dominio público, pero que si el registrador tiene indicios de que se invade dominio público, aunque no esté inscrito, también debe protegerlo si tiene esos indicios. O sea, esta ley empieza un camino que ya habían hecho la ley de vías pecuarias valenciana, la ley de carreteras, la ley de patrimonio. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo último es que no pueda haber ninguna inscripción que esté vulnerando, invadiendo dominio público. ¿Y si ya está? Y si ya está, ahí lo que habría que atender es a los derechos que pueda haber consolidados o no y tener siempre en cuenta que el dominio público es inalienable, imprescriptible e inembargable. O sea que todo no desaparece, por así decirlo. Exacto. Chicos, lo tenéis muy mal. Labradores de Utirequena lo tenéis muy mal. Ellos ya me entienden. No lo digo porque se va a producir, se está produciendo ese caso en alguna zona.
¿A que sí? Sí, bueno, sí que lo hemos comentado alguna vez fuera de antena, que las vías pecuarias pues están ahora intentando recuperarse y hay una serie de conflictos ahí con propietarios. Hay prácticamente 15.000 kilómetros de vías pecuarias en la Comunidad Valenciana. En la zona, sí, ese tema un día me gustaría que me lo pudierais aclarar, sobre todo los choques legales, y si dices tú que nunca es, o sea, no es perecedero, siempre ese dominio público tiene... Buah, pues fatal. Pues nada, o sea que no, que mis vinos van a reducir producción. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Bueno, oye, de verdad es un auténtico placer. Dentro de 15 días volvemos, traéis ya algún temita nuevo, recordamos los buzones y todo esto. Sí, ya nos vamos, es impresionante cómo pasa el tiempo. Para todos los oyentes que tengan cualquier consulta, nos pueden remitir un correo electrónico a buzonconsultas@geomaticavalencia.com. buzonconsultas@geomaticavalencia.com y les resolveremos las consultas, ya sea en antena o a nivel particular. Imagínate, José, si nos pasamos media hora volando hablando de limitaciones de este tipo, ahora con una copilla de vino, madre mía, ahí, ¿cómo lo vamos a pasar? Bueno, chicos, gracias, hasta pronto. Gracias. I demà tornem a partir de les 5 de la vesprada. Recorda, la tarda de COPE, Comunitat Valenciana, sempre en actualitat, en informació i en propostes interessants. La que vaig a fer-li ara als amics de l'escola, demà te les contes. Vinga, adeu. La tarde. COPE Comunidad Valenciana. Estar informado.